la vicepresidenta un lugar mejor para celebrar esta convención. Este espacio, como he dicho antes, la térmica cultural es todo un ejemplo de las oportunidades que representa lo que acuñó el Gobierno de España y posteriormente se universalizó, como es la transición energética justa. Pero además, León es también ejemplo, y además, por desgracia, un ejemplo reciente del impacto que tiene sobre el territorio la emergencia climática. Hay que recordar las cifras, seguro que lo habéis hecho a lo largo de estas horas y estos días de convención. Han sido 130.000 las hectáreas que han sido pasto de las llamas este pasado verano en esta provincia. Casi 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas en más de medio centenar de municipios. Y 2 personas perdieron la vida luchando contra los incendios que superaban con todo la capacidad de extinción. Vaya por delante, lógicamente, el recuerdo, la memoria de estas 2 personas fallecidas este pasado verano. Si alguien quiere, por tanto, poner rostro a la emergencia climática, aquí en León tiene una de las pruebas más recientes. Emergencia que, por cierto, algunos pretenden convertir con ese dogmatismo ideológico que vemos en algo así como una invención ideológica. Y creo que no pueden estar más equivocados. Nos estamos enfrentando a una terrible e incontestable realidad y lo mejor que tenemos para hacerle frente es el conocimiento experto, que por cierto viene alertándonos desde hace ya demasiado tiempo sobre las consecuencias de la emergencia climática. El que se ha dado, por cierto, cita en esta convención, ese conocimiento experto, el que aportáis en nombre de la ciencia y también de la ecología, en nombre de la universidad y también del campo, en nombre de nuestros ganaderos y ganaderas, también agricultores y agricultoras, y por tanto de nuestros pueblos, de nuestras empresas y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y también en nombre de nuestros servicios de emergencia y de protección civil. Yo creo que a ellos y a ellas les debemos, os debemos más que a nadie, la obligación de estar a la altura como instituciones públicas, como sociedad, porque ellos están jugando la vida contra los incendios, contra las inundaciones, para protegernos a todos los demás. A lo largo de estos días, yo creo que hemos tomado nota de las consecuencias de la emergencia climática, ahora, por ejemplo, mirando al Mediterráneo español, y de eso se trataba. Este es el propósito real de esta convención, al menos por parte del Gobierno de España y de la Administración General del Estado en su conjunto. Escuchar más que hablar. No dar lecciones, sino aprender de aquellos que conocéis de primera mano las consecuencias de la emergencia climática. Por tanto, no imponer, sino tomar cumplida nota de vuestras ideas para mejorar nuestra propuesta inicial de pacto de Estado que lideró la vicepresidenta tercera Sara y todo su equipo. Ese es el verdadero objetivo de nuestro encuentro. Y ahora, por tanto, se trata de convertir todas esas iniciativas aportadas durante todas estas horas de conversación en las distintas ágoras que habéis tenido y habéis celebrado para incorporarlas a esa hoja de ruta y enfrentar este desafío tremendo que tenemos ante nosotros, que es la emergencia climática. Vuestra voz, la de todas y todos vosotros y vosotras, es la que realmente cuenta y espero, por tanto, de corazón que pueda llegar con toda fuerza a todas partes. Y también a quienes, debiendo estar aquí, pues hoy han elegido no estar. Y por eso me gustaría pediros de corazón y con toda humildad que nos ayudéis a convencer a quienes han decidido no estar. Ayudarnos a hacerles entender lo que nos estamos jugando como sociedad, como país, no en el presente, sino también en el futuro más inmediato de las generaciones jóvenes que también nos importan y mucho. Insisto, afrontar la emergencia climática no es una cuestión ideológica. Esto no va de verdes o de progres o de wokes, como dicen los americanos. No, esto va de simple lógica, va de puro sentido común, va de supervivencia de comarcas enteras, de localidades enteras y, por tanto, del conjunto de nuestra sociedad. Recuerdo, está por aquí la directora de Protección Civil, recuerdo que en uno de los incendios también, en Castilla y León, tuvimos ocasión hace 2 años de visitar la sierra, fue precisamente en la Sierra de la Culebra, hace 2 años.
Dije textualmente que el cambio climático mata. Y mata, en ocasiones de forma impactante, en grandes catástrofes naturales que nos conmocionan, como ocurrió, por ejemplo, hace un año, en la Dana de Valencia. Otras de manera mucho más silenciosa, como fue el cambio climático en las olas de calor que hemos vivido y, como consecuencia de ello, la muerte, especialmente de nuestros mayores. Destruye también cosechas, empleos en el campo, reduce nuestros recursos hídricos, como precisamente hoy se ha publicado el informe sobre el impacto de la emergencia climática sobre nuestro país, sobre nuestro territorio, condiciona el modo en el que ya vivimos millones y millones de españoles y españolas, desde el litoral mediterráneo hasta la España interior, desde el sur al norte de nuestro país. Y quizá un alcalde o una alcaldesa del otro extremo de Europa no entienda lo que significa una dana o por ejemplo, un gran incendio, ¿no?, en la España interior, o la conjunción de la baja humedad, el viento cambiante y las altas temperaturas a la hora de combatir un muro de fuego en un monte, como saben bien las BRIF. Puede ser comprensible. Lo que no es comprensible es que en la península ibérica, en nuestro país, aquí en España, aún haya quien no lo entienda o quien no quiera verlo, porque la evidencia es tan dramática que es imposible no verla. No hace falta, por tanto, esperar a las consecuencias de este tremendo desafío, porque están aquí, a la vista de cualquiera, son una realidad, no es algo abstracto. Hace un año el planeta alcanzó por primera vez los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, que sabéis fueron los objetivos que nos marcamos en los acuerdos de París, en Naciones Unidas. Europa, nos dice la ciencia, se calienta el doble de rápido que la media mundial, y el Mediterráneo, que baña más de 3.000 kilómetros de nuestras costas, lo hace un 20% más rápido. Este verano, lo sabemos todos muy bien, recuerdo cuando estuve visitando los incendios en Villablino, precisamente con el delegado del Gobierno, hablando con algunos de los vecinos y vecinas de la localidad, me decían que habían tenido unas temperaturas récord en verano. O cuando hablé con el presidente del Principado de Asturias, me decía que en Oviedo habían tenido este verano temperaturas de más de 40 grados, algo que no se había visto en la vida. Y es así porque este verano hemos sufrido 33 días bajo la ola de calor. En algunos puntos, como he dicho antes, rozamos los 46 grados de temperatura. Y no fue un hecho exclusivo del sur de nuestro país. Como he dicho antes, ciudades como Oviedo alcanzaron los 41 grados. Y en Segovia, en plena meseta norte, la mínima no bajó de los 26 grados en algunas noches de agosto. Por tanto, la ola de calor no dio tregua, ni en Ponferrada, ni en León, ni por supuesto en Castilla y León, ni en todo el país. En los últimos años, de hecho, en los últimos 5 años, la superficie quemada por incendios en España ha aumentado un porcentaje que da un poco de miedo decirlo, pero ha aumentado un 80%, la superficie quemada. Solo este año el fuego ha devorado casi 400.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una superficie mayor que la isla de Mallorca. Y el número de fallecidos por altas temperaturas se ha duplicado respecto al verano del año 2024. 2.000 a casi 4.000 muertes según el Instituto de Salud Carlos III. Insisto, son muertes en muchos casos silenciosas, pero el silencio jamás puede ser la coartada para la inacción, porque muchas de esas muertes son evitables, pueden ser evitables. Y por tanto, sí, la emergencia climática mata. Y junto con ello, ante un país muy desigual en términos territoriales, pero también sociales, intergeneracionales, es evidente que la emergencia climática también empobrece. Si a algunos no les conmueve lo primero, quizás se sientan más interpelados por lo segundo. Porque la cuestión no es si el cambio climático provoca o no daños económicos, es cuanto menos algo evidente, y luego posteriormente daré alguna cifra, pero para que nos hagamos una idea, España ha sufrido pérdidas materiales durante la última década por un importe nada más y nada menos que de 32.000 millones de euros. 32.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, la Administración General del Estado, en la Dana de Valencia, ya ha desembolsado 7.200 millones de euros.
8 de cada 10 euros que han percibido las familias, las empresas o también los ayuntamientos afectados por la Dana de Valencia hace casi un año, provienen de la Administración General del Estado y representan 7.200 millones de euros. Solamente la Dana, 32.000 millones de euros durante estos últimos 10 años, ha costado en términos materiales los efectos de los desastres provocados por la emergencia climática. Según el Banco Central Europeo, en 2025 España va a pagar una factura de más de 12.000 millones de euros por culpa de las olas de calor, sequías e inundaciones. La mayor factura de toda la Unión Europea, casi 5 veces más, para que nos hagamos una idea, de lo que nos gastamos en las becas de nuestros hijos y nuestras hijas. Casi 5 veces más. Ahí está el coste de oportunidad. Los daños golpean nuestros bienes, nuestras infraestructuras, golpean actividades esenciales para nuestro territorio, como es, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el sector turístico, tan importante para nuestro país, responsable nada más y nada menos que de 3 millones de empleos en España. Y también condiciona nuestra vida cotidiana. Ocurrió, recuerdo, hace ya unos años con el precio del aceite de oliva, con un alza sin precedentes a causa de la sequía hace 2 años, o con otros productos esenciales para nuestra dieta, como son, por ejemplo, los tomates o las naranjas. Puede que algunos, pues no lo noten en su bolsillo, pero para mucha gente el alza de los precios causado por una sucesión de malas cosechas, como hemos vivido durante muchos años en nuestro país, convierte en artículos de lujo productos que no deberían serlo. Y eso tiene un nombre, se llama desigualdad, y es también consecuencia de la emergencia climática. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué más hace falta para desterrar el dogmatismo, el sectarismo y ponernos manos a la obra, todos unidos y unidas, para afrontar este desafío? La evidencia está ahí, los datos están ahí, en términos de vidas humanas y también de costes y de pérdidas económicas. Quizá lo que nos falta es ser conscientes no ya de lo que estamos perdiendo, que por supuesto es mucho, 32.000 millones de euros solamente en daños materiales, 12.000 millones de euros en 2025, nos dice el Banco Central Europeo, sino lo que aún podemos perder. En términos de biodiversidad, por ejemplo. Fijaros, con 3 grados de incremento de la temperatura media, la humanidad, según la ciencia, nos dice, se juega hasta 1/3 del Producto Interior Bruto Mundial para 2100. Ese es el precio de no actuar. Todos hemos oído en alguna ocasión el famoso dicho español de más vale prevenir que curar. Bueno, pues efectivamente es lo que tenemos que hacer frente a los efectos de la emergencia climática. La anticipación es esencial, porque no solamente la mitigación, sino también la adaptación de forma anticipada es menos costosa y es más eficaz que hacerlo de manera reactiva, a golpe de impacto, como por desgracia nos está tocando hacer. El veredicto, por tanto, de la ciencia es rotundo, no vale ponerse de perfil, no vale mirar para otro lado, la realidad es la que es y debemos actuar en consecuencia. Y el Gobierno de España, por supuesto, ni lo ha hecho ni lo va a hacer jamás. Por eso, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues lo que estamos haciendo, declarar la emergencia climática como hicimos en el año 2020, impulsar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, además de aprobar la primera ley de cambio climático de la historia de nuestra democracia. También, lógicamente, pues hacer que 4 de cada 10 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos se dediquen a la transformación energética, a la transición ecológica y a la mitigación frente al cambio climático. De hecho, España se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico y la creación de empleo de toda Europa. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional se va a unir a otras muchas organizaciones internacionales y nacionales que aplauden la pujanza económica de nuestro país. Y lo más importante, lo hacemos no a base de explotar a los trabajadores y trabajadoras, no a base de quemar combustibles fósiles, sino de crear más y mejores empleos, reduciendo los gases de efecto invernadero y también rebajando nada más y nada menos que desde
el año 2017 en un 50% el precio de la electricidad gracias al impulso de las energías renovables. Crecemos el triple que la media europea, batimos récord de creación de empleo, el salario real ha aumentado un 6% por encima de la inflación en los últimos 5 años y la pobreza está en mínimos históricos. Esta vez, por tanto, no hay trampa ni burbuja. Lo que hay son buenas políticas y eso es todo un éxito de país. Para que nos hagamos una idea de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, aun siendo insuficiente y teniendo que hacer mucho más, porque la emergencia climática está superando todas las previsiones que la ciencia nos ha alumbrado a lo largo de estos últimos años, desde el año 2017 hemos multiplicado la inversión pública en transición ecológica, superando nada más y nada menos que los 30.000 millones de euros. ¿Y gracias a ello qué hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido que España sea hoy una potencia mundial en energías renovables. Casi el 60% de nuestro mix eléctrico ya se produce a través de las fuentes limpias. Y gracias a ello hemos reducido en un 50% el precio de la electricidad, nos hace más competitivo y, por tanto, podemos reindustrializar nuestro país como estamos haciendo. Y nos hemos convertido en la cuarta gran economía más sostenible del planeta. España, por tanto, hoy es vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Elegimos mirar de frente a este desafío con responsabilidad, también con solidaridad para con aquellos territorios y aquellas generaciones y aquellos colectivos de la sociedad que más sufren el impacto de la emergencia climática, y lo hacemos también, y esto creo que es lo importante, viendo en la transición ecológica una extraordinaria oportunidad. Sin embargo, la prioridad es hacer frente a esta emergencia climática, hacerlo, como he dicho antes, con visión de Estado, con una mirada larga, y si existe evidencia científica sólida, por tanto, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo una vez por todas entre todas las instituciones y todas las fuerzas políticas. ¿Qué nos impide actuar como pide la inmensa mayoría de la sociedad española? Porque no lo pide un 10, un 20, un 30, un 40%. Estamos hablando de un 90% de la población española, que según todos los estudios demoscópicos nos están diciendo que el cambio climático es uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad. De hecho, para que veamos los datos, 3 de cada 4 españoles piden, en efecto, un pacto de Estado. Un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, entre las instituciones, entre la sociedad civil y también las instituciones frente a esta emergencia climática. Y no solo eso, no solamente 3 de cada 4 españoles pide ese pacto de Estado, sino que 9 de cada 10 creen que debemos reforzar todos los medios humanos y materiales para luchar contra los incendios y las catástrofes naturales exacerbadas como consecuencia de esta emergencia climática. Por tanto, a quienes aún ignoran este mandato, que por cierto, al hablar del 90% estamos hablando de una inmensa mayoría de gentes que votan a izquierda y a derecha, nacionalistas o no nacionalistas, es absolutamente transversal. Por tanto, a quienes aún ignoran este mandato por puro dogmatismo, yo no les pido que escuchen al Gobierno de España. Lo que les pido es que escuchen el clamor de los españoles y españolas que cuando son preguntadas sobre esta cuestión, lo que vienen a decir es que necesitamos un pacto de Estado. Yo siempre recuerdo en una de las visitas que hice a las BRIF este verano, aquí precisamente, en León, recuerdo que me dijeron que la gestión forestal no se tenía que hacer a escala humana ni a escala política en una legislatura de 4 años. Teníamos que hacerlo a escala forestal. Y eso implica, ¿verdad, delegado?, pues hacer un planteamiento de una política de Estado que trascienda las legislaturas y que, por tanto, comprometa a las instituciones públicas y a todos los colectivos que representan a nuestra sociedad. Por tanto, les pido que escuchen este clamor de los españoles y españolas. Les pido que conviertan en acción el lamento por la pérdida de biodiversidad de los paisajes de nuestra infancia. Les pido que, en nombre de las generaciones venideras, aquellas incluso que todavía no han nacido, actuemos unidos y unidas de una vez por todas. Desde luego, ese es el espíritu y el objetivo y el deseo del Gobierno de España. Y por eso hoy, desde Ponferrada, hago de verdad un llamamiento sincero.
en primer lugar, a todas las administraciones públicas, sean comunidades autónomas, sean diputaciones, sean cabildos, consells, allí donde están y existen estas instituciones, y también a los ayuntamientos, los grandes y los pequeños. Y también hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país. E interpelo directamente a aquellos representantes del Partido Popular, porque son ahora mismo muchos los alcaldes y alcaldesas, muchos los presidentes y presidentas de diputaciones, muchos presidentes autonómicos del Partido Popular que están sufriendo en su territorio, en sus municipios, en sus comarcas, en sus comunidades autónomas, los efectos dramáticos de la emergencia climática. Desde luego, Castilla y León ha sido un ejemplo claro de esta situación tan extrema que estamos viviendo. Por tanto, mano tendida, estamos dispuestos a escuchar, a enriquecer la propuesta de Pacto de Estado, que ya incorpora, de hecho, muchas ideas de otras formaciones políticas. Por tanto, lo que digo es hora de dejar a un lado la ideología, es hora de escuchar sin prejuicios ni opiniones preconcebidas las opiniones y los pareceres de otros. Es hora de actuar con generosidad y, yo diría, también con responsabilidad, porque el desafío que tenemos por delante es de una extraordinaria gravedad y de una enorme dimensión. De lo que se trata, en definitiva, amigos y amigas, es de garantizar una España habitable, sana, para hoy y también para las futuras generaciones del mañana. Y no me refiero a una España en abstracto o como ideal. Hablo de su verdadera esencia, de la tierra que pisamos, del agua que bebemos, del aire que respiramos en este rincón del continente europeo tan maravilloso que se llama España. Por eso, forjar un pacto de Estado frente a la emergencia climática es forjar un pacto por España. Esa es la verdadera esencia de apelar y articular un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Significa forjar un pacto por una España viable. En esta convención, amigos y amigas, se están haciendo aportaciones valiosas que van a nutrir el documento final del Pacto de Estado. Y queríamos hacerlo antes de la cumbre de Belém, en Brasil, para que se viera también por parte de la comunidad internacional, ¿verdad, vicepresidenta?, que España está comprometida en la mitigación y en la adaptación ante los efectos tan adversos de la emergencia climática. Y queríamos hacerlo también antes de la conferencia de presidentes y presidentas autonómicos para que el Gobierno de España pueda compartir vuestras aportaciones, el trabajo común que se ha hecho en esta convención, en esa conferencia tan importante, para que todas las administraciones públicas, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, puedan también hacer suyas. Aportaciones tan valiosas como las recibidas en estas fases previas y que quiero agradecer una vez más. Quiero que sepáis que ya estamos trabajando para incorporar estas medidas que aborden el problema en toda su complejidad. También el impulso, por ejemplo, a la agricultura regenerativa o el pago por servicios ambientales. También el blindaje de los derechos laborales, que ha sido uno de los debates que hemos tenido a lo largo de este verano con estas olas de calor, de los derechos laborales de bomberos y agentes forestales que hoy nos acompañáis. Ahora de lo que se trata es de dar un paso más y, por tanto, hagamos de este Pacto de Estado un ejemplo, un nuevo ejemplo de unidad. Fijaos que si miramos a la historia de España, creo que en muchas ocasiones España ha transitado por senderos incluso más complicados que este a la hora de afrontar a desafíos muy graves como lo hicimos en el pasado. Lo hicimos con el terrorismo. Lo hemos hecho también en otro ámbito con las pensiones. Lo hemos hecho también ante la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo ante un reto sin precedentes como es el de la emergencia climática? Termino. Hace 11 años, científicos islandeses certificaron la desaparición de un glaciar que durante siglos cubrió montañas, alimentó ríos y dio vida a los valles que lo rodeaban. Y en el lugar donde antes había hielo, colocaron una placa donde se lee lo siguiente, y cito textualmente: este monumento es para recordar que sabemos lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Solo vosotros
sabréis si lo hicimos. Cierro comillas. Bueno, pues aunque lo parezca, esa frase, no está escrita para las futuras generaciones. Está escrita para nosotros y nosotras, los hijos e hijas de este tiempo. Sabemos la magnitud de lo que está ocurriendo porque lo vivimos en primera persona. Muchos de vosotros y vosotras lo vivís en primera persona. Somos plenamente conscientes del inmenso coste, del inmenso dolor de no actuar desde la unidad. Y nadie podrá alegar el desconocimiento como excusa. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que tenemos que actuar desde la unidad, que la causa merece la pena, probablemente esta causa sea la que más merezca la pena, y por eso es tan importante esta convención y vuestra aportación a este importante pacto de Estado frente a la emergencia climática. Nada más y muchas gracias.